Seguidamente iniciaremos la primera conferencia magistral titulada Conectar disciplinas, liderar el futuro. Cómo la innovación y los perfiles híbridos están redefiniendo industrias y profesiones, a cargo de Ralph Michaud. Ralph Michaud es director del Máster en Ingeniería de Organización, Dirección de Proyectos y Empresas en la Universidad Europea de Valencia. Estudió Ingeniería de Computación y Sistemas en la Universidad de San Martín de Porres y un MBA en el IE Business School en España. Ha desarrollado una carrera internacional en IBM, DHL y Copa Airlines, en áreas de tecnología, logística y operaciones. Emprendedor y mentor en el ecosistema Startup de Valencia, combina su experiencia empresarial con la docencia en innovación, estrategia, proyectos y emprendimiento. Damos la más cordial bienvenida a Ralph Michaud y lo invitamos a dar inicio a su conferencia magistral. Por favor, Ralph, cuando usted te lo considere. Gracias. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes Buenas tardes. a todos. Muchísimas gracias. Me siento honrado de estar aquí participando de este congreso, participando, pues, siendo mi alma mater, ¿verdad? Así que bueno, sin más dilación, voy a empezar. Y bueno, quería comentar. Cuando empezamos a hablar de este tema y me dijisteis algo transversal, ¿verdad? Me dijeron algo transversal, que no era algo especial de una de las facultades. Yo soy ingeniero de computación en sistemas de la San Martín, a mucha honra. Y dije, bueno, empecé a ver en mi experiencia y lo que está pasando actualmente, ¿no? Y empecé a pensar en al que más transversal que precisamente los perfiles. A ver, sí estoy compartiendo la importancia de los perfiles híbridos hoy en día. Y digo mi experiencia porque como mentor en el ecosistema startup y he sido director de proyectos en incubadoras también, pues he visto cómo estos perfiles híbridos cada vez son más importantes. Y hoy lo que quiero, voy a poner un poquito de historia primero y luego vamos a ver, vamos a llegar a la conclusión de por qué, quizás hoy más que antes, estos perfiles híbridos, estos perfiles con conocimiento transversal de alguna manera, pues son cada vez más importantes. Y como está pasando con todo, actualmente, pues la tecnología acelera algunos cambios, ¿verdad? Eh, y yo quiero empezar a hablar de algo que quizás ya no es tan nuevo, ¿no? Y que probablemente lo van a tocar más a lo largo de este congreso, y es la cuarta revolución industrial. No voy a entrar a fondo en qué es lo que es una revolución industrial. Evidentemente, una revolución industrial pues han sido simplemente cambios tecnológicos, pero que han generado cambios en el comportamiento de las sociedades, migraciones, etcétera. Y por eso a esta última revolución o a este último cambio fuerte se le llamó la cuarta revolución industrial. Y esto lo determinó el Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, ¿verdad? Y yo me quiero centrar en las tecnologías habilitantes, porque a partir de ahí vamos a empezar a hilar y verán que llegamos a los perfiles. La cuarta revolución industrial, o lo que le llaman la industria 4.0, está definida por una serie de que se llaman tecnologías habilitantes. Estas tecnologías que son con las que ya estamos familiarizados hoy en día, ¿verdad? Em, Son aquellas que son transversales a los sectores, no son específicos de ningún sector y han ido ya afectando todos los sectores, como vamos a ir viendo. Estas tecnologías nos han llevado a fusionar los mundos físico, digital y biológico. Tres mundos totalmente separados que ahora a través de la tecnología se han ido fusionando y, como dice aquí, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias. Y aquí nace un término que precisamente lo acuña Klaus Schwab, presidente de
del Foro Económico Mundial en ese momento, que son los sistemas ciberfísicos, que es lo que determina la cuarta revolución industrial. Sé que más adelante hay otra conferencia más específica en esto, pero es importante mencionarlo. Quiere decir que son sistemas que unen el mundo digital, el mundo virtual, el mundo donde hacemos programas con el mundo real, a través de tecnologías como puede ser el Internet de las cosas, es lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Donde las cosas ya se comunican a través de la red, las cosas emiten y reciben y reaccionan a esos estímulos. Robótica, robótica colaborativa, robótica industrial. Al final, todas esas tecnologías que estamos viendo aquí, inteligencia artificial, big data, realidad extendida, que es lo que diríamos la gama de realidades, donde está la aumentada, la virtual, la mixta, ¿no? La realidad extendida, que son, como decía, agnósticas en industria, transversales por naturaleza. Les da igual en qué industria impactan. Pero claro, el proceso se ha dado de una forma en la que cada una de ellas primero ha impactado, digamos, de manera individual, ¿no? Entonces, si hacemos, si miramos para atrás, y me quiero ir más atrás todavía de la aparición de estas tecnologías habilitantes, la innovación siempre ha estado dentro de una industria, ¿verdad? Pasamos a fabricar carros, perdón, más rápido, pasamos a industrializar procesos, pero dentro de una industria. Eh, ¿Qué es lo que empieza a pasar con estas tecnologías habilitantes? Claro, al principio también sucede esa innovación dentro de la industria. Pues viene la inteligencia artificial acompañada del Big Data. Recordemos que sin la evolución del almacenamiento de datos, del procesamiento de datos, de la adquisición de datos, no habría habido la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, pues tenemos fábricas donde podemos utilizar análisis predictivo, ¿no? Para ciertas cosas. Pero poco a poco, impactando a una sola industria, de pronto empiezan a fusionarse con otras. Y vamos a ver el caso. Lo primero, empiezan a converger entre ellas. Entonces decía, tengo una fábrica con inteligencia artificial, big data, pero también tengo robots colaborativos que hacen ciertas funciones. Y también tengo robots industriales. Empiezan a converger las tecnologías habilitantes, creando, en este caso, por ejemplo, una fábrica automatizada. Muy bien, una fábrica de la industria 4.0. La innovación del siglo XX transformó industrias. La del XXI las está fusionando. Y esto me da pie para comentar un caso que cuando estaba preparando la conferencia, pues lo encontré bastante explicativo de lo que sucede. Vemos a John Deere, un fabricante típico de, no típico, un fabricante tradicional de equipamiento para, digamos, en este caso, para granja, vamos a decir, tractores, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora lo que tienen es un producto, un servicio que se llama el Operation Center. Entonces, lo primero, vemos la combinación de las tecnologías. ¿Qué es el Operation Center? Ya no solamente tengo el tractor y el resto de equipos, sino que a través de drones y a través de sensores yo puedo monitorizar cómo va el cultivo. Bueno, tengo también inteligencia artificial, puede ser en forma de am, inteligencia artificial generativa, o podría ser también machine learning, o podría ser planificación de rutas, por ejemplo, machine learning para predecir cualquier tipo de condición, optimización operativa para las rutas. Entonces combino todas las tecnologías y consigo una agricultura de mayor precisión. Tecnologías combinadas. Pero luego viene el segundo paso que también está sucediendo y es ya una convergencia. Una convergencia donde además yo puedo, por ejemplo, aliarme con una empresa de seguros
darle datos y que en la misma plataforma el cliente pueda contratar a esa agencia de seguros. Pensemos en las personas responsables de estos procesos, ¿no? Donde antes un profesional de la tecnología, digamos, en mi época, yo te hago el desarrollo de sistemas, igual hay un analista funcional en medio que hace que nos entendamos, pero yo me dedico a lo mío y tú conoces funcionalmente. ¿Eh? Pero ahora no, ahora yo soy el que gestiona esta plataforma y yo tengo que entender un poco de inteligencia artificial, tengo que entender un poco de los sensores IoT, ¿verdad? Ya no solamente eso, sino cuando ya hablamos de convergencia, pues oye, tengo que entender un poquito de los seguros, cómo se comporta. Quizás no saber solamente de mecánica de los aparatos, recordemos, esto es un antiguo fabricante de aparatos, sino que ahora también tengo que saber más de agricultura en sí misma. Mi conocimiento tiene que expandirse. Y pasamos al tercer paso, que es la co-creación, la creación de beneficio compuesto. Esta cadena de valor se integra en ecosistemas con universidades, con startups, con proveedores de esa misma cadena de valor y co-crean innovaciones. Vemos que este conocimiento profundo, especializado, nos empieza a servir, digamos, cada vez menos, ¿no? Y cada vez es más necesario conocer un poco más. Y esto lo modela el Foro Económico Mundial en su informe Convergencia de las Tecnologías de ahora mismo, de 2025, donde precisamente habla de cómo en una primera etapa, o sea, cómo se está comportando todo actualmente, ¿no? En una primera etapa, las tecnologías se combinan, lo hemos visto, el caso que ponía claramente. También podemos hablar de una fábrica inteligente, donde las tecnologías están combinándose. Pero esta combinación de tecnologías y esta interconectividad nos lleva a cadenas de valor que convergen. Cadenas de valor que, como contaba hace un momento, pues yo puedo tener una línea de negocio desde mis tractores, puedo tener una línea de negocio hacia los seguros o hacia otras verticales de una manera integrada. O puede no ser mío, pero compartimos cadena de valor. Y finalmente, pues lo que comentaba, multiplicamos el valor, creamos beneficios compuestos, emergen beneficios compuestos. Esta cita me gustó, la saqué directamente del informe y dice, la transformación actual exige un enfoque de pensamiento sistémico y el futuro reside en las combinaciones audaces de tecnologías. Pensamiento sistémico. Cuando redactaba esto me acordaba de teoría de sistemas. Yo soy ingeniero de computación y sistemas, ¿no? Ya no es la suma de las partes. En realidad, por eso mismo la convergencia es la que crea un valor mucho mayor, muchísimo mayor en estos nuevos ecosistemas. Y se hace, entonces, bueno, perdón, me había olvidado de este slide. Aquí un poco hablo de estos 8 dominios tecnológicos avanzados que son los que se definen en este mismo informe de la convergencia y la tecnología, donde vemos que ya no se habla de tecnologías habilitantes en sí misma, sino son dominios tecnológicos donde ya las tecnologías están combinadas, ¿verdad? Energía combinada con tecnología medioambiental. Y si uno entra, hace un zoom ahí, lo que va a ver va a ser distintas tecnologías que nos permiten optimizar el uso de la energía. Probablemente haya algo de nanotecnología, en fin, biotecnología y salud, neurotecnología y mejora humana. Son dominios tecnológicos avanzados que, repito, ya combinan distintas tecnologías de la industria 4.0, distintas tecnologías habilitantes que son transversales, que son agnósticas en industria, y ya el Foro Económico Mundial habla de estos dominios tecnológicos que son los que están, digamos, dirigiendo, condicionando
este modelo de las tres Cs del que yo hablaba, el 3C Framework, donde se combinan tecnologías, convergen cadenas de valor y se crean beneficios combinados. Entonces, me voy a repetir un poco. El perfil que entra a manejar de este tipo de complejidades debe ser un perfil que teniendo su especialidad pueda entender el resto de funciones y pueda coordinar y tenga ese pensamiento sistémico. Y entonces podemos hablar bueno, de cómo el cambio no viene de una tecnología, sino de la convergencia de todas ellas y de las industrias al mismo tiempo. Entonces podemos hablar de un concepto que no es nuevo, que es el T-shape professional o el profesional en forma de T, donde tiene un área de especialización, un área que domina especialmente, pero que tiene conocimiento. Yo recuerdo, aunque mis estudios fueron en ingeniería de computación y sistemas, después de mucho tiempo de hacer proyectos en sistemas, quienes hayan sido profesores míos, si se acuerden, no se acordarán probablemente, pero no era muy técnico, era más funcional. Yo terminé siendo jefe de proyectos, pero luego pasé a puestos, yo me he desempeñado después en logística, he sido director de operaciones, he sido director de una unidad de negocio. Y yo siempre lo que decía es, yo tengo comprensión tecnológica. Porque claro, yo ya no programaba, ya hacía mucho tiempo yo me había desenganchado de lo que es tocar el código, pero entendía perfectamente lo que sucedía y entendía, y hasta ahora entiendo y me relaciono con la tecnología. Entonces, y también estoy yendo a eso. Típicamente un T-shape professional se formaba con el tiempo, si es que, porque igual podemos tener expertos en construcción que sabían construir y pasaba el tiempo y lo que sabían era construir cada vez mejor. Gente que llevó unas carreras un poco, digamos, tocando muchos palos como yo, pues puedes llegar a entender varios lenguajes de distintos perfiles técnicos, que eso me dio, por ejemplo, el llevar proyectos de distintas áreas, desde el área de sistemas. Importantísimo un pensamiento sistémico, curiosidad interdisciplinar. Entonces, este es un perfil híbrido, T-shape, que repito, hasta ahora, pues típicamente era un perfil que se formaba con el tiempo. Esto yo también parte de la transformación y de acercarse cada vez más a este perfil, lo he visto, o de que este perfil suceda cada vez más de manera natural. No siempre emerge de manera natural, por supuesto, y luego hablaremos de eso. Yo lo he visto mucho en el mundo del emprendimiento. En el mundo del emprendimiento de base tecnológica, sobre todo, ¿verdad? Donde pues se formaba un equipo donde el CEO o el responsable, digamos, del negocio era una persona con una formación en administración de empresas o en marketing o en ingeniería, en alguna ingeniería, pero luego lideraba proyectos de innovación tecnológica, proyectos de emprendimiento de base tecnológica, donde entendía y podía orquestar a un científico de datos, a un programador, a una persona que lleva marketing. Y durante todo este proceso, además, el emprendimiento de base tecnológica es un proceso que te hace tocar muchos palos de manera muy rápida. Es una de las formas. Vamos a hablar también de qué otras formas hay, ¿verdad? Y entonces, repito, este es un perfil que típicamente, tradicionalmente, lo podías llegar a conseguir con el tiempo. Este concepto, como decía, no es algo nuevo, es un concepto que se lleva hablando mucho tiempo. También se habla ahora, y eso un inciso, sobre los perfiles en forma de X, que ahora con la inteligencia artificial generativa pues consiguen profundidad en más de un campo. Yo por ahora me quedo con el T-shape professional. Pero entonces, y ahora vamos
a una revolución que está pasando ahora, ¿no? Recordemos, venimos de un mundo que innova en su disciplina, que el profesional se hace cada vez más experto, a un mundo en el cual eh, te ves obligado a tener conocimientos de otros. Sé que por aquí hay gente de arquitectura, por ejemplo, ya no vale solo con ser mejor arquitecto, tienen que manejar su BIM y entender las herramientas de IA que les ayudan, y quizás hay tecnología PropTech de realidad mixta, ¿no? Que le permite pues ver cosas que no están construidas todavía a través de una realidad aumentada, entonces empiezas a comprender ciertas cosas. Pero hay un cambio también, ¿no? Que está sucediendo, que viene sucediendo en los últimos dos, 3 años, 3 años. 3 años va a cumplir la aparición de ChatGPT y la revolución de la inteligencia artificial generativa. 3 años nada más, los que hemos estudiado y hemos estudiado las curvas de innovación. Lo que está sucediendo no tiene precedentes, ¿no? La rapidez con la que se está adoptando esta innovación no tiene precedentes, ni siquiera con el Internet. No me he traído el gráfico de eso, pero bueno. Entonces, ¿y qué impacto está teniendo la IA generativa que vino a visitarnos hace 3 años en el mundo del trabajo? ¿Y por qué estoy hablando del mundo del trabajo? Bueno, ahora lo vamos a entender. Estamos hablando de perfiles híbridos, estamos hablando de la responsabilidad de formarnos, de ir hacia perfiles híbridos. Entonces, ¿qué está pasando con la IA generativa? Yo quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes algunos insights del informe del futuro del trabajo, nuevamente del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum de ahora, de enero, donde se hacen entrevistas. En este caso me voy a centrar en las habilidades más demandadas, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de una industria en especial, que también hay. Si se descargan el informe encontrarán que también hay por industria y por tipo de trabajo. Pero este es el general. En general, las habilidades clave más demandadas, si vemos aquí entre las más demandadas hay habilidades quizás más humanas: pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad. Mira, aquí me da risa porque ahí está mi comprensión tecnológica, ¿no? Technological literacy. Hay que tener comprensión tecnológica y es importante. Pero nos vamos a las que se demandan o las menos demandadas. Y mirar, por aquí estamos. eh, Multilingüalismo, es decir, traducción. Claro, dentro de poco eso no. Eh, Leer, programar, programación, de las menos demandadas. Ojo, aquí también quiero hacer una pequeña, digamos, otro inciso. Hoy precisamente estaba viendo un reportaje, ¿no? Que comentaba, no sé si sabían que hace poco las grandes tecnológicas empezaron a despedir a mucho programador porque porque pensaban reemplazarlos estas funciones con la IA, que saben ustedes que se programa solo algunos de los modelos de IA generativa. Pero esto, o el mismo Tesla en su gigafactoría, que le llamaba la máquina de hacer máquinas, ¿no? Se ha dado un poco marcha atrás, porque se necesita supervisión humana. Pero ojo, con lo que estamos diciendo, supervisión. ¿Mm? Entonces, se ha retrocedido, pero punto uno, la inteligencia artificial va a seguir aprendiendo. Con lo cual, lo que no hace tan bien, por ejemplo, había ciertas funciones de la gigafactoría que tenía más fallos que cuando lo operaban humanos, pero va a ir aprendiendo y va a ir mejorando. Esa es una. Y dos, que aunque haya dado una marcha atrás, no va a volver al punto en el que estaba. Entonces, nuestro trabajo es saber cuál va a ser nuestro trabajo y estar muy atentos, ser curioso. Entonces, em, atención al detalle, ¿no? Confiabilidad y atención al detalle, aquí a la mitad de la tabla. Es que ¿quién va a tener más atención al detalle
que que un algoritmo de inteligencia artificial, ¿verdad? Em, y ahora paso a o sea, les he mostrado la foto fija, la foto estática, pero aquí les muestro la evolución de las habilidades del antiguo, o sea, de la relevancia de estas habilidades para los empleadores de la encuesta anterior a esta. Entonces, la que más ha crecido, claro, comprensión de inteligencia artificial y Big Data, por supuesto. Redes y ciberseguridad, conocer. Comprensión tecnológica, aquí está, todavía sigue siendo relevante. Pensamiento creativo, estas son las que más han crecido. Y las que más han decrecido en cuanto al interés, a la demanda por parte de los empleadores, pues nuevamente, programación está por aquí abajo, control de calidad, confiabilidad y atención al detalle, lectura, escritura y matemáticas, ¿m? Destreza manual y precisión. Insisto, esto es transversal a todos los empleadores, no es de una función específica, de un país específico, ni nada. Seguramente hay, o sea, hay sus diferencias. Bien, y esto es un análisis que se hace en este mismo informe acerca de la capacidad de la IA generativa para sustituir ciertas habilidades, siendo las de más marrón, digamos, hacia la derecha, las que puede sustituir más fácilmente, ¿no? Programación, nuevamente, sí, bueno, saber su propia inteligencia artificial y Big Data, lectura, escritura y matemáticas, es decir, ¿cuántos de ustedes? No he traído esas, pero uno de los mayores usos de la IA hoy en día es para redactar. Otro también es para establecer relaciones sentimentales, pero eso prefiero no comentarlo. Pero mirad, gestión financiera, financial management, está aquí arribita. La IA generativa puede reemplazar la gestión financiera en poco, pero claro, si maneja los números mejor que uno, no se le pierden en el camino. Y les quería mostrar esto es un post de Instagram, bueno, que remite a un artículo de Bloomberg, ¿no? Y dice, OpenAI cuenta, saben que OpenAI son los creadores de ChatGPT. OpenAI cuenta con más de 100 ex banqueros de inversión que ayudan a entrenar su inteligencia artificial para crear modelos financieros y sustituir horas de trabajo duro de los banqueros junior. Entonces, el valor que aportamos como profesionales junior, y creo que ahora me siguen por donde voy, el valor que aportamos como profesionales junior ya no está en hacer un buen análisis financiero con un Excel. Probablemente en el futuro ya no va a estar en que seamos unos buenos programadores, aunque es un buen punto de inicio. En realidad, y volvemos al perfil T-shape, pero desde el principio. Entonces, comprender la transversalidad, tener ese, así como yo digo que tengo conocimiento, comprensión tecnológica, pues que seamos capaces de, si estamos en un entorno que tiene parte de agronomía y parte de logística, pues tener comprensión de logística, comprensión de agronomía, porque los perfiles porque los trabajos, como hemos visto en el modelo de las tres Cs, convergen. Es un reto enorme, es un reto enorme. Entonces, esto es un pequeño resumen, pero que ya lo acabo de hacer. Tecnología transversal que integra y que además se integra en las mismas industrias. Luego las industrias convergen y ahora nace la automatización inteligente, donde nuestras funciones, nuestra posición en trabajos de base quizás ya no es tan importante. Y todo esto nos da un panorama, como decía, en el cual debemos adoptar la responsabilidad para nosotros mismos, para con nosotros mismos, de intentar estar en esos puestos híbridos, de intentar desarrollar esos perfiles híbridos. Esto no es algo que se me ocurra a mí ahora, esto está puesto sobre la mesa por la UNESCO, donde ya da, em, bueno, aquí tengo un pequeño typo, no es, donde da instrucciones, da recomendaciones de que tenemos
que insistir en la transdisciplinariedad, es decir, desde la educación que los profesionales converjan entre ellos. Voy a hablar brevemente de la Universidad donde trabajo ahora, ¿no? Uno de los pilares de nuestro modelo educativo es la transdisciplinariedad, donde desde primero de carrera se les invita, no, se les invita, no, se les propone hacer, se les fuerza, vamos a decir, a hacer proyectos entre distintas carreras. Y hay proyectos preciosos entre profesionales de primer año de sociales, con salud, que tenemos una facultad muy grande de ciencias de la salud, con la gente de STEAM, que es la facultad donde yo estoy y donde lidero el máster en dirección de proyectos y dirección de empresas. Am, y entonces desde chicos se forma eso. Luego están los dobles grados, ¿verdad? Que ya esto es una tendencia. Se les da un año más, pero ya desde el principio empiezan a combinar saberes, física y ciencia de datos, por ejemplo, ingeniería industrial y ADE. Son tendencias que está viendo ahora en la formación. Buscar esa transdisciplinariedad desde la educación es a lo que nos llaman. Pero nosotros también podemos hacer de nuestra parte. ¿M? Evidentemente, yo aún creo que tenemos que entender cuál es nuestro dominio base, ¿no? En dónde lideramos, dónde jugamos en casa. ¿M? Pero también a través de proyectos interdisciplinarios, ser capaz de entender, aprender y entender el lenguaje de otras disciplinas. Hay otro factor que mentoría cruzada y redes. Esto yo lo veo mucho en el mundo del emprendimiento, donde el emprendedor no solamente busca emprendedores digo, mentores de negocio, sino pues quizás busca mentores de tecnología o mentores de otros, por ejemplo, de marketing, siendo el CEO. Entonces, generas redes de contacto donde te expones a otros conocimientos y entiendes, repito, desde muy joven, para que salgamos al mercado con todo esto ya incorporado, ¿no? Desarrollar habilidades integradoras, estos son habilidades interpersonales, habilidades de trabajo en equipo. Y nuevamente, eso está muy relacionado con una mentalidad de aprendizaje continuo. Eso no hay que perderlo nunca. Aprendizaje permanente, siempre con curiosidad. Esto de crear tu portafolio híbrido se refiere a pues, tener en el currículum, poder mencionar proyectos que sean híbridos. Entonces, yo me quedo sobre todo con esos tres, que yo creo que engloban todo lo demás. Proyectos, participar de proyectos interdisciplinarios, desde el aula, con los compañeros, lanzar un proyecto emprendedor, eh, o un proyecto de obra social mismamente, pero que involucre a otros profesionales, desarrolle esas habilidades que te permitan trabajar en equipo, entenderles y adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, siempre curioso, lo que en inglés se dice lifelong learning. Y hace poco fui a una charla precisamente del futuro del trabajo en tiempos de la IA, y el gran mensaje en cuanto al trabajo era precisamente sé curioso y estate muy atento de cuáles son las tendencias y qué se te está pidiendo. Bueno, aquí tengo un pequeño slide donde es un disclaimer que hago porque parte de los gráficos y las cosas pues ha sido generado con inteligencia artificial. Esto ya es obligatorio en Europa y por transparencia, pues aquí comento que aproximadamente un 25% o menos del contenido ha sido influenciado o generado por herramientas de inteligencia artificial generativa. Y eso sería todo. Mi conclusión nuevamente es esto está cambiando, la tecnología lo está cambiando todo cada vez más rápido y es nuestro deber exponernos a distintas experiencias y ser capaces de formar esos perfiles híbridos que sean capaces de liderar en estos entornos que han convergido y que son colaborativos. Muchas gracias.
Agradezco la excelente exposición de Ralph Michaud y damos inicio a la ronda de preguntas. Para este fin se está habilitando el chat. Ah, el chat. Listo, chicos. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede escribir por el chat. Hello. In English? Bueno, no sé. ¿No tienen dudas? Yo estoy por aquí. Consultas. Vale, mientras plantean sus consultas, simplemente Ujú, recordarles, ese es mi LinkedIn, me encontráis como Ralph Michaud. ujú. em, Ese es el enlace directo, pero bueno, no hay muchos más con mi nombre, así que no creo que sea problema. Ok. No parece que no hay preguntas, todo ha quedado muy claro. Me alegro. Y Hay, ¿no? Ahí ok, está, justo hay una. la T del perfil híbrido significa que hay una parte, digamos, si lo tengo por aquí, aquí está. El palito de, la base de la T, el palito que se hunde, es tu ancla, es tu área de especialización, donde pone aquí la profundidad, ¿no? Por ejemplo, tú eres ingeniero eh, aeronáutico o eres arquitecto, pero luego la parte de arriba de la T, vamos a decir el sombrerito, significaría ese conocimiento no tan profundo, pero que necesitas tener e integrar en tu perfil profesional, donde puedes integrar conocimientos de tecnología, de otras áreas que hayan confluido en tu industria, etcétera. Claro, por eso lo comentaba. ¿Cómo puede un joven profesional empezar a construir un perfil híbrido si aún no tiene experiencia laboral? Yo creo que, yo creo que en esta, aquí lo resumía un poco. Tú puedes tener proyectos interdisciplinarios en la universidad misma, con otras carreras, con profesionales de otros grados. O en tu entorno personal, tú puedes, si quieres, emprender un negocio. Esto es una charla totalmente distinta. Yo no digo que emprender sea para todos, pero puedes intentar emprender algo que tenga otros palos, ¿no? Distintos. Y eso te va a exponer mucho. Vete a programas de aceleración, programas de incubación, donde puedes encontrar otra gente curiosa y te vas a sentar en la misma mesa con gente que hace ciencia de datos, con gente de otros perfiles, y eso te puede ayudar a exponerte desde el principio. ¿M? Sobre todo eso, las habilidades integradoras interpersonales ya es un camino, yo creo, propio, también se puede buscar coaching. em, y sí, yo creo, no sé si te he contestado, pero uno puede buscar formas de exponerse antes de llegar a la vida laboral. Puedes crear proyectos digitales, puedes estar en comunidades digitales de creación. Precisamente yo ahora voy en, en noviembre me voy a Ámsterdam, que han invitado a un evento de una comunidad de creadores digitales, pero que lo hacen ellos porque les gusta, ¿no? Entonces, te puedes exponer a distintas realidades. ¿Cómo deberíamos prepararnos los profesionales para complementar a la IA en lugar de competir con ella? Yo te diría que eh, empieza a usar ChatGPT mucho, ojo, contrastando, y esto es muy importante, yo la uso mucho, pero contrasto las fuentes, ¿no? Me fijo mucho que las fuentes sean válidas.
Am, Hay un concepto muy bonito que en la charla esta del futuro del trabajo me comentaron que es el humano ampliado. ¿Qué es el humano ampliado? El humano ampliado es el que utiliza la inteligencia artificial para potenciar lo que ya hace, lo que sabe hacer. Y entonces se dedica a hacer la capa superior y delega en la IA lo que la IA sabe hacer mejor. ¿Mm? No sé si te he respondido, pero es empezar a usar la misma IA para aprender más. La puedes usar como buscador. Puedes poner ChatGPT en modo, que a mí me gusta hacerlo, en modo conversar y le empiezas a preguntar cosas y te va diciendo y tú buscas y es como que tu agujero de conejo que le llaman, ¿no? Tu rabbit hole. ¿Y qué herramienta puedo utilizar para esto? Puedes leer artículos también, pero la misma IA, mira, puedes usar esta herramienta, la otra. Yo, por ejemplo, me ayuda mucho de Gamma. Gamma es una herramienta que ayuda a hacer presentaciones. Sí. Las habilidades humanas que van a ser diferenciales lo tienes aquí en el informe del trabajo. Pensamiento analítico, liderazgo, pensamiento creativo. Básicamente, lo que los humanos sabemos hacer mejor. Tener empatía, pero empatía real, no la empatía de ChatGPT que te dice sí a todo, ¿no? Una empatía real, curiosidad, y eso lo voy a resaltar una vez más. Curiosidad. Curiosidad siempre. Me estoy quedando aquí. ¿Qué habilidades digitales consideras imprescindibles para cualquier profesional ahora mismo? IA generativa. Seguramente que en tu sector, no sé en qué sector estás, pero hay herramientas de IA generativa que te están haciendo el trabajo más fácil. Ahora mismo yo creo que es la habilidad digital número uno que no te puedes perder. Y a partir de ahí va a depender de tu área de profundización. Muchos dicen que la IA nos reemplazará. No, yo no creo que nos va a reemplazar, por supuesto. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. El ChatGPT, la IA generativa no es copiar y pegar. Es que esa es una habilidad humana que no debemos perder, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. A mí la IA me puede decir muchas cosas, pero yo me voy a ir a la fuente, voy a leer y me voy a informar y me voy a saber de qué tendencia es lo que me está diciendo. O sea, que estoy totalmente de acuerdo. No es usar la IA, pero tampoco podemos ser ciegos a lo que está sucediendo en el mundo del trabajo. Entonces, aprende a usarla, úsala responsablemente. De hecho, te voy a decir, en la universidad, o sea, lo que yo he hecho al final, hoy es obligatorio en Europa, que es declarar cuánto ha participado la IA. Y nosotros tenemos en la universidad, también hacemos trabajos con los chicos donde ellos tienen códigos, me pueden decir si o mejor dicho, yo les digo si pueden hacer investigación con IA, pero resumirlo ellos, o si pueden hacer un nivel más de colaboración, o si pueden hacer un nivel de colaboración full. Entonces se les indica qué nivel de colaboración pueden hacer, pero tienen que utilizarlo. ¿Cómo la programación puede no volverse tan obsoleta con el actual uso de la IA? Bueno, esa es muy difícil para mí, ¿eh? Yo ya no soy programador. Te puedo hablar de cómo nos mantenemos relevantes en campos creativos, ¿no? Cómo hacemos que los diseños, yo creo que el futuro está en que, por ejemplo, un diseño que sea hecho por humano va a tener un valor mucho mayor que un diseño hecho por la IA, por ejemplo, donde podemos certificar por blockchain que fue hecha por humano. ¿Mm? Y creo que van a haber niveles de programación que la IA las va a dominar. Pero si tú lo que eres es un orquestador de esa programación, si tú lo que eres es un director de proyecto que sabe unir los puntos, la IA se vuelve tu herramienta. ¿Mm? Como programa en el emprender hace referencia a la creación de un software o un programa, si hablamos de emprendimiento me puedo alargar mucho. Por favor, si nos estamos pasando, me dicen, ¿ok? Eh, el tema de emprendimiento de verdad que me podría alargar mucho. Si puedo decir algo concreto, sí se puede emprender creando un software, pero no es solo el software, está toda la parte de negocio. Eso hay que venderlo, hay que ponerle una estrategia, hay que validar los supuestos de los que partimos.
Entonces, te doy la respuesta. Un, ok, ¿quieres una recomendación? Antes de hacer el programa, léete, por ejemplo, el método Lean Startup, aunque ahora con la IA generativa las cosas están cambiando un poquito, pero léete el método Lean Startup y ve cómo validar tus supuestos antes de ponerte a programar, antes de que programes algo que nadie quiere. Em, ¿Dónde considero que debe trazarse el límite entre la ayuda de la IA y el trabajo autoral del diseñador? Pregunta difícil. Paso palabra, que dirían en España. Yo creo que es más la transparencia que el límite. Creo que es más la transparencia del límite. En lo que yo he hecho con mi presentación, decir, oye, hay gráficos que yo he hecho, hay dibujos que he hecho con la IA. La estructura de la presentación me ha ayudado la IA, pero yo he sido el director de orquesta. Yo le he dicho qué flujo quiero en la presentación, de qué inicio y qué desarrollo y qué fin quiero. Y él me ha sugerido, entonces yo creo que es la transparencia sobre todo. Y puedes hacer cosas de diseño 100% con herramientas que no sean IA y declararlo, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de una posible singularidad tecnológica? ¿Y cómo debería adaptarse la educación y la formación profesional para evitar que la humanidad deje obsoleta? Yo no creo que las capacidades humanas se vayan a quedar obsoletas de ninguna manera. Creo que las capacidades, que las habilidades netamente humanas siempre van a prevalecer. Y creo que nuestra curiosidad, como decía, nos va a ayudar a siempre tener el control. Pero también es cierto que las actividades más automáticas, más mecánicas, donde menos entre el factor humano, pues cada vez la IA va a saber hacerlas mejor. Y acompañado de la robótica, pues está la parte física, y sí. Pero insisto, yo creo que la lente con la que debemos verlo es, y repito este concepto que me encanta, que es el humano aumentado. Quizás en esta conversación que estamos teniendo tú y yo en este momento no vamos a descubrir exactamente qué es eso, porque hoy es una cosa, hoy yo soy un docente aumentado porque consigo generar más contenido más rápido, que lo reviso y lo verifico con fuentes verificables, pero no sé eso qué va a significar en un año. Entonces, hoy más que nunca es curiosidad y estar atento a los medios, a las publicaciones. ¿Qué estrategia se utiliza para comunicar temas complejos del área especializada que nos encontramos a personas sin conocimientos técnicos, asegurando que comprendan el impacto del negocio? Espérate que te tengo que leer otra vez. A ver. Eh, Poniéndolo en su lenguaje, poniéndolo en su lenguaje. Yo no, Jorge, es lo que me tocaba a mí hacer, como decía, yo nunca fui el programador top, pero sí que sabía traducir al lenguaje del negocio lo que esa herramienta que ellos querían, primero del negocio al tecnólogo y del tecnólogo al negocio. Entonces, es hablar en lenguajes sencillos, es hablar en lo que todos entendemos. Y es, como decía, tu deber como T-Shape Professional, entender eso es lo más, digamos, ah, lo más funcional, la parte funcional de las otras áreas técnicas. O sea, yo tengo una amiga que está muy asustada porque está dirigiendo un negocio de resonancias magnéticas porque ella no es física. Y le digo, tú lo que tienes que entender es cuando vendas a los hospitales, es qué funcionalidades, qué resuelve, cómo lo resuelve y léete un poquito de la base técnica, pero ya está. Entonces, eso es lo funcional. Hablando de brechas interculturales, ¿cómo interactúan los factores culturales para determinar tanto la velocidad de adopción de los sectores que...
Ok, estás hablando del gap entre países desarrollados versus países en vías de desarrollo. Yo creo que ese gap es cada vez más pequeño. Factores culturales sí que hay. No soy experto en el tema, ¿de acuerdo? Creo que hay más factores culturales en el tema del emprendimiento, que ese sí que lo conozco mucho, entre culturas más hispanas, versus culturas anglosajonas o europeas, que es el miedo al fracaso, etcétera. Pero para la adopción de la tecnología, yo, y si no que me corrijan, no creo que haya muchos barreras culturales. Puede haber barreras de infraestructuras o de qué tanto llegue a la gente, pero no culturales. Más que infraestructuras de cobertura. Porque además es que con Internet y ahora encima con la IA tenemos acceso a todo al alcance de la mano. Tenemos acceso a información al alcance de la mano. Si en un futuro no muy lejano justamente el trabajo de los recién graduados hacen, si ahora la IA lo puede realizar, y es cierto, es así, ¿qué otros caminos se debe o puede tomar el joven universitario promedio? Desarrollar las habilidades personales. De todos modos, los programadores siguen siendo necesarios ahora mismo, ¿eh? Y ya te digo que mi valor como profesional fue por muy poquito tiempo saber programar, en mi caso por lo menos. Entonces, las habilidades personales son importantes hoy, mañana y siempre. Cómo te relacionas, cómo te vendes, ¿m? Qué cosas resaltas de tu perfil y tu comprensión del proceso de creación de creación de programas y tal siempre va a ser importante. Y repito, no es que mañana se dejen de necesitar programadores. ¿Ok? ¿Qué tan factible es que un estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USNP pueda realizar un intercambio estudiantil en la universidad? Pues no sé, hablemos con el ingeniero a ver si hacemos un acuerdo. Esa fue pregunta envenenada. A ver, pero no, yo súper abierto, encantado además, porque es mi alma mater y si se puede hacer sería genial. Eh, ¿Cómo interactúan los factores culturales para determinar tanto la velocidad de adopción? Hmm. Esta pregunta creo que ya se ha hecho o es muy parecida a la anterior. La Sí, velocidad creo que ya de la has adopción de las... respondido. Sí, ¿no? Vale. Sí, Es ujú, que yo decía, o se parece mucho sí. o es la misma. Vale. De repente pasamos a la última pregunta, Ralph, a ver qué dice, ¿la IA creará más empleos del que podría eliminar? ¿Cómo pueden las pymes adoptar IA con recursos limitados? Vale, me va a parecer más fácil responder a la segunda, ¿de acuerdo? La primera, ojo, es algo que ojalá yo tuviera la respuesta, pero si lo ven en las noticias y todo, es una discusión en los más altos niveles que se hacen incluso, no sé, ya no lo está haciendo, pero incluso Elon Musk o Sam Altman de OpenAI hasta hace muy poquito defendían la existencia de la renta universal porque se iba a destruir mucho trabajo. Ya no están en esa línea, si ves, ya no se habla de eso. Entonces es algo que aún se discute. Yo creo, soy de los que cree que se va a crear nuevo empleo. Que se va a crear nuevo empleo donde nuevamente la habilidad necesaria es saber orquestar, entender y saber integrar lo que la tecnología nos está dando. ¿Y cómo pueden las pymes adoptar IA con recursos limitados? Eso es investigar un poco, buscar en páginas web de aceleradoras o incubadoras, porque las startups están haciendo cosas impresionantes con IA. Y, y eso de IA aplicada. Si tú quieres usar motores de IA, digamos, un típico ChatGPT o cosas así, eso no es caro y una pyme se lo puede permitir. Yo te diría, para ser más concreto,
hay herramientas de IA aplicada a industrias que no son tan caras. Y eso es investigar, entrar nuevamente en el agujero de conejo, en el rabbit hole, y buscar y buscar y buscar. Y si no, buscar páginas web de incubadoras o aceleradoras de la región mismamente, ¿eh? Y ver qué se está haciendo en nuestra industria relacionado con IA. Y lamentablemente creo que lo tengo que dejar aquí porque si no nos vamos un poquito. Sí, Ralph, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. A nombre del rector de nuestra universidad, del decano de nuestra facultad y del mío propio, agradecemos la participación de Ralph Michaud y hacemos entrega del respectivo certificado digital, el cual ya se lo enviaremos también a su correo con una carta de agradecimiento. Muchas gracias por tu participación, Ralph, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, ha sido un honor y que todo le siga yendo muy bien.